Pueden tomar su asiento. Si tú estás viendo en línea, también quiero decirte que si tú tienes una petición de oración, si tú traes una carga en tu vida, por favor escríbenos. Hay un equipo listo para orar por ti, para poder orar por las necesidades que estén pasando o estés atravesando. Y todos los que estamos aquí al final vamos a orar. Si tú viniste con una carga en tu vida, si tú traes algo en tu corazón, este día queremos orar por ti y queremos ver el poder de Dios en tu vida. Por eso nos congregamos, porque venimos a adorar al Señor, queremos escuchar su palabra, queremos ser transformados y necesitamos el poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas. La semana pasada cerramos la serie de ¿A quién le crees? Y yo creo que es algo que dijo el pastor, es que la fe nos introduce a un estilo de vida que quizás no conocíamos, que quizá tú dices, sí, yo conozco de la fe, pero pues tenías muchas ideas de qué es. Si tú vienes por primera vez o no has podido escuchar esta serie completa, te quiero animar a que lo hagas. ¿Por qué? Porque la vida de un cristiano, su forma básica de vivir es fe. O sea, sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, aunque querramos nosotros vivir una vida cristiana increíble, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, no podemos agradar a Dios, no podemos vivir una vida cristiana si no lo conocemos. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír su palabra. Entonces, si yo quiero aprender a agradar a Dios, si yo quiero vivir agradando a Dios, necesito conocer un poco de lo que está en este libro. Poco a poco quiero ir conociendo quién es Dios, qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios. Entonces tal vez tú tienes un mes viniendo a Vida Abundante, tal vez tú tienes una semana, tal vez este es tu primer día. Y tal vez tú dices, yo no sigo a Jesús. Pues qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás conectado. Y dices, yo no sigo a Jesús aún, estoy abierto, pero aún no lo conozco. Qué bueno que estás conectado, qué bueno que estás aquí. ¿Por qué? Porque si tú estás buscando un cambio de dirección en tu vida, empápate de Jesús, respira a Jesús, empieza a decir, ¿quién es Jesús? Quiero conocer a Jesús, porque conocer a Jesús hace que maestros agarren su mes de vacación y digan, vamos a invertirlo en niños que no nos están pagando, en niños que quizás tienen dificultad para aprender y que son difíciles muchas veces en su forma de relacionarse, y decir, vamos a invertir en ellos. Y gente, después de trabajar el viernes, toda la semana han estado trabajando, y los viernes se van a las colonias para poder llevar el amor de Jesús y poder enseñarles acerca de una cultura de orden a los niños. O sea, nadie está pagando. Tú no te sientes, híjole, wow, sí, gané mucho, qué inversión hice y recibí tanto. Todos estamos haciendo esto porque amamos Parral y porque creemos en la nueva generación y porque queremos llegar a los corazones de las familias. Y todo esto proviene de fe. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que a Jesús le interesan los niños. Y dijo, de ellos es el reino de los cielos. Vamos a invertir. Y yo quiero decirte que todos necesitamos de Jesús. No importa cuánto tiempo tengas tú asistiendo a una iglesia, todos necesitamos de Jesús. Jesús es el único que puede transformar nuestra vida. Y cuando nos empezamos a secar, o sea, cuando nuestro corazón se empieza a secar y empezamos a tener sed, Él es el único que puede darnos otra vez aliento de vida. Él es el único que nos puede llenar de vida nuevamente. No la religión, no la tradición, no nuestras formas de pensar, solamente Jesús. Así que quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 4. Y si tú aún no tienes una Biblia, al final, si esta es la primera vez que tú vienes o has estado viniendo y todavía no tienes una Biblia, queremos obsequiarte una. Queremos obsequiarte una porque queremos que tú conozcas a Jesús a través de su palabra. ¿Ok? Entonces, Hechos capítulo 4, verso 13. Hoy voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente y dice así:
Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Ok, vamos a comenzar como en las películas. Vamos a comenzar como a la mitad de la película y para eso tenemos que irnos después atrás y después adelante. Pero quiero que te quedes esto. Hechos capítulo 4:13 dice que los del concilio, o sea, los sacerdotes, estaban asombrados del valor que tenían Pedro y Juan por dos cosas. Hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Número dos, identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Ahora, no es este Pedro el que hace unas semanas había negado a Jesús 3 veces. De hecho, Marcos capítulo 14, verso 71, esta es la tercera vez que ya está negando a Jesús. Y dice así: Pedro juró que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablan. Esta es la tercera vez que Pedro está negando a Jesús. Pero sus palabras, o sea, les juro, dice, que me caiga una maldición si les miento, lo cual está mintiendo. No conozco a ese hombre del que hablan. Es este mismo Pedro del cual ahorita acabamos de leer que están asombrados por su valor, porque este no suena al hombre con valor, este suena a un gallina que está negando a Jesús después de haber estado 3 años con él y está diciendo no, y ya había dicho yo daría mi vida por ti. Esto suena a un cobarde, pero unas semanas después la gente está asombrada de su valor. Y repito, si tú estás tomando notas, y te animo a que tomes notas, las dos características que el concilio vio en estos hombres fueron que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. ¿Quién tiene aquí estudios especiales en las Escrituras? Uno. Bienvenido, René, qué gusto verte. Y de ahí todos los demás. Bien, ya estamos en la lista. Somos hombres comunes sin ninguna capacitación especial en la Biblia. Wow, ahí deberían todos de animarse porque deberían decir, wow, o sea, puedo entrar en esta lista. No, soy alguien sencillo. No conozco mucho de esto. Apenas conozco un verso de la Biblia, pero ahí estoy. Entonces, qué buenas noticias, porque Pedro y Juan tenían esta primera característica y tú y yo la podemos tener. Sea que tú tengas una semana siguiendo a Cristo, sea que hoy sea tu primera vez y digas, wow, o sea, no necesito saber de la Biblia para poder empezar a seguirlo. O tal vez tienes toda una vida, pero no has estudiado la Biblia como quisieras. Bueno, también estás adentro de este grupo. La segunda característica, hombres que habían estado con Jesús. Y esta es una invitación para todos nosotros. Ahora, estar con Jesús tiene que ver con una relación. A veces pensamos que es más hacer cosas, cumplir leyes, cumplir cosas, mandatos, pero una relación verdadera, una amistad, no está basada en, yo tengo que hacer esto para caerle bien a este amigo. O sea, cuando empieza una relación de amistad, te encanta porque te ríes, porque puedes ser tú, porque pueden disfrutar de muchas cosas. Y eso no significa que piensen igual. O sea, muchas veces los mejores amigos piensan muy diferente y tienen broncas y tienen discusiones. Pero ¿qué es el factor común de una buena amistad? Que puedes ser tú, que no tienes que fingir, que ahí estás. Ese punto es el factor común de una buena amistad. Bueno, quiero decirte algo, estar con Jesús, tú y yo podemos ser como somos.
Ahora, Él nos conoce, Él nos diseñó. Antes de que salgan las palabras de nuestra boca, Él ya sabe lo que estamos pensando. Entonces, ¿por qué nosotros no buscamos pasar tiempo con Jesús? Y cuando digo pasar tiempo con Jesús es, Señor, quiero abrirte mi corazón. O sea, tal vez tú puedes llegar y decir, Señor, es que yo me siento, o sea, que no, ¿por dónde comienzo para poder conocerte? O sea, tengo que hacerlo en la mañana, tengo que hacerlo en la tarde, tengo que hacerlo en la noche. ¿A qué hora, Señor? ¿Cómo le hago para relacionarme contigo? Tal vez tú tienes hijos pequeños y dices, ¿cómo le hago para enseñarle a mis hijos acerca de ti? Tal vez tú tienes unas decisiones muy importantes que tomar y todos corremos a ver cuánto dinero tenemos antes de lanzarnos a algo, o qué piensa tu esposo, tu esposa o tus papás. Pero ¿y si corremos primero con el Señor y le preguntamos, Señor, ¿qué piensas tú de esto? Y empiezo a crear una relación con Él, porque empiezo a abrirme con Él. Y yo no tengo que empezar con toda la Biblia. Un pasaje que se convierta en una verdad puede ser vida para mí meses. Pero ese pasaje no es conocimiento de allá, es algo que yo estoy viviendo, es algo que yo estoy tratando de caminar en eso. Pedro llega y tiene un cambio radical, pero las descripciones que dan es que era un hombre común y número 2, había pasado con Jesús. Y yo creo que negar a Jesús, habiendo dicho, no, yo doy mi vida contigo y estaré al final, creo que es de las recontrarregadas más grandes del planeta. Y aún así, semanas más tarde, está él hablando con este concilio. Fíjense, imagínense esto. Cuando estaba ahí afuera negando a Jesús, estos hombres del concilio estaban adentro del templo y Pedro estaba afuera porque Jesús estaba siendo juzgado. Y Pedro le tuvo miedo a una mujer que se encargaba de la limpieza afuera. Pero ahora Pedro estaba adentro con los que estaban juzgando a Jesús y él ahora estaba con una valentía de decir por qué estaban ahí, qué había sucedido. Quiero darles contexto. Vámonos un día atrás, aproximadamente a las 3 p.m. y esto está en Hechos capítulo 3, del 1 al 9. ¿Ok? Hechos capítulo 3, del 1 al 9, y dice así: cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Y toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Esto es algo que no sucedía con regularidad. Pero lo que el pastor nos enseñaba la semana pasada, cuando empezamos a caminar en fe, nos introduce a una vida que no conocíamos. Y esto que ahora dices, yo me imagino que Pedro y Juan no estaban pensando en sanar a nadie, iban a orar.
O sea, ese era su objetivo. Y cuando encuentran este desafío de ver a un enfermo, piénsalo, ¿cuántas veces te has topado con alguien enfermo en la calle? Y tú sabes qué es ese sentimiento de que te vas a topar con alguien que te está pidiendo limosna, y tú y yo hemos atravesado. ¿Qué hago? Desvío la mirada, me paso a la otra banqueta, le doy dinero, lo invito a unos tacos. O sea, todo está aquí en tu mente. Dependiendo cuánta prisa traigas, vas a tomar tu decisión. O orar por el enfermo. Ahora, te voy a dar 4 segundos para que tú pienses, ¿cuál de todas estas decisiones tú tomas a menudo? Tienes 4 segundos. 4 segundos, tú sabes cómo lo haces. Ahora, a este mensaje yo le quise poner anormal. Porque hemos hablado tanto de la nueva normalidad. Hemos hablado tanto de que, ¿y lo normal cuándo va a regresar? O sea, yo me he hecho esta pregunta: ¿cuándo vamos a dejar de traer el cubrebocas y volver a tener esta comunión? A veces veo las fotos grupales de gente así pegadita y yo digo, ¡oh! ¿Qué onda, verdad? Pero estoy hablando de fotos de antes. Y dices, así era lo normal antes. Y ahora ya no sabes con quién, cómo, y todos están con la onda de que esta es la nueva normalidad. Entonces, algo anormal, que era usar un cubrebocas todo el tiempo, ahora es lo normal. Andarte poniendo gel antibacterial a cada ratito, o sea, era muy raro. Había gente que lo hacía, ¿verdad? Pero ahora es lo normal. La sana distancia, a los mexicanos nos cuesta. O sea, todo es abrazo. O sea, ya ni sabemos si le doy beso, le doy abrazo, y pues el puñito, y es como que unos segundos a ver qué va a pasar entre la mano y el puño, para ver si sí, si no, si tú eres de ahí, y ahí estamos, o si va el abrazo. Algo que era normal, ahora se volvió anormal. Pero yo lo que estoy viendo en la Biblia es que cuando empiezas a ver en el reino lo que Jesús vino a hacer, Él vino a poner un estilo de vida normal para que se volviera la normalidad en esta tierra. O sea que Él vino y trajo el reino de los cielos a la tierra, para que lo que era normal en el cielo fuera normal en la tierra, pero se convirtiera normal. Si tú y yo podemos usar cubrebocas no sé cuántas horas al día y se puede volver en una normalidad, los principios del reino de los cielos se pueden volver lo que es anormal, normal en nuestra vida. Ahora, y esto es una entrada a la sanidad y orar por enfermos, pero hay mucho más. Fíjate, ¿cómo ellos fue que recibieron esto? ¿Cómo fue que sucedió este cambio? Hechos, capítulo 1, verso 8 dice, pero recibirán, ¿qué? Poder, ¿cuándo qué? Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Subrayen ese pasaje. Si tú estás tomando notas, haz esta pregunta. Yo sé que muchos lo hemos escuchado. El poder del Espíritu Santo. Sí, queremos al Espíritu Santo. Pero si nos detenemos y decimos, ¿sabes qué? Quiero aprender a ver lo que está en la Escritura y empezar a caminar en esto. Vendrá poder, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y viene una segunda cosa, ¿y serán qué? Mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Fíjense, acaba de salir poder de Juan y Pedro. O sea, hay un desafío. Ahora, ¿cuál es tu desafío hoy? O sea, ¿qué desafío estás enfrentando? ¿Es económico? ¿Es con tu familia?
¿Es tu salud física, emocional, mental? ¿Es tu trabajo? ¿Es que no tienes trabajo? ¿Es tu noviazgo? ¿Es tu matrimonio? ¿Cuál es tu desafío? Porque tienes muchas opciones para poder tomar. Y todas estas opciones, o sea, cada desafío nos revela en quién creemos y en quién dependemos. O sea, el desafío te está acorralando a decir, ¿a quién le pido ayuda? ¿O de dónde saco? ¿O cómo le hago? ¿O la corto? ¿O me divorcio? ¿O lo saco de la casa? ¿O me quedo en la casa? ¿O me quito la vida? ¿O qué? O sea, el desafío te está arrinconando a que tú puedas darte cuenta hacia dónde corro. Si es una adicción, me hundo, busco ayuda. Pero este desafío, ¿cuál es tu desafío? Porque tenemos desafíos así como este. Caminamos rumbo al súper, al banco, al trabajo, y nos vamos a encontrar con desafíos como alguien enfermo pidiéndonos dinero. Como un niño que no tiene dinero y nosotros vamos a darle. Y tenemos muchas opciones. Hasta el punto que te acaban de diagnosticar con un cáncer. O tienes un familiar con COVID muy grave. Y lo único que estás esperando es una llamada para ver si pudo vivir un día más o no. ¿Qué desafío estás enfrentando tú el día de hoy? Pero si tú y yo decimos que creemos en este libro, y no estoy diciendo porque uno es mejor o otro no es mejor, estoy hablando porque Cristo quiere que podamos vivir en una dimensión diferente a lo que hemos vivido. Como cristianos nos acostumbramos a vivir cómodos. O sea, nos sale natural. Y la palabra nos desafía a todos nosotros. El desafío que tú estés enfrentando el día de hoy, sea de mucha importancia o sea de poca importancia, ¿sabes qué? Todos tenemos la oportunidad para encontrar soluciones divinas. Yo quiero una solución divina a mis desafíos. Todo esto, lo que comenzó con la alfabetización, fue un desafío. O sea, un grupo de mujeres vieron y han invertido su vida en niños y se dan cuenta que tienen 8, 9, 10 años, 11 años, 12 años, 13 años y no saben leer, no saben escribir. ¿Es un desafío? Sí, es un desafío. Opciones, es julio, son vacaciones. ¿Qué van a hacer? No, pues no sé, que lo haga alguien más. Y ahí es donde dices, necesito una solución divina. Necesito que gente abrace la necesidad del reino para poder servir a estos niños y poder ayudarlos. Ahora, es un desafío que tú puedes dejar pasar. Como cualquier persona que esté en la calle pidiéndonos dinero, podemos desviar la mirada, así de sencillo. Pero cuando dices, no, hay una solución divina que puede afectar la vida de otra persona. En este caso, no hubo sanidad física con estos niños, pero sí hubo una restauración de autoestima. Sí hubo una restauración de ánimo en ellos. El último día que estuve ahí, o sea, no se querían ir. Estaban, o sea, wow, su grupo. No tenían nada, no tenían nada. Los maestros no tenían qué, pero el desafío seguía presente. ¿Qué desafío está enfrente de ti? Porque puedes tomar una solución divina o puedes tú hacer tu propia solución. Yo pienso que cuando Pedro y Juan, porque dice la Escritura, fíjense,
el verso 4 dice que Pedro y Juan lo miraron fijamente. Así que tacharon eso de desviar la mirada en sus opciones. Lo miraron. Hubo comunicación. Y si tú eres una persona que evita sus desafíos, que evita el contacto visual con la gente en necesidad y prefiere nada más dar una cooperación, hacer algo por alguien, económico, yo creo que el Señor nos está hablando a todos y decir, ten contacto con las personas, míralos. Y dice que lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. Ahora quizá el hombre estaba en automático, buscando la mirada, pero ya con la mano así, ¿no? Y dice, míranos. Y el hombre lisiado los miró ansiosamente. Yo me imagino que dijo, viene una buena cantidad de dinero. Y dice, esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo, y suelta palabras de poder. Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Hasta ahí no ha sucedido un milagro. Empiezan las palabras a salir y hay una declaración. Y dice en el verso 7, entonces Pedro tomó al hombre, o sea, me imagino, lo agarró, lisiado de la mano derecha, y lo ayudó a levantarse. Todavía no ha sucedido nada. Lo está ayudando a levantarse. O sea, Pedro acciona, pone algo en acción en su cuerpo. Después de haber hablado, entra a la acción y cuando él empieza a accionar, dice, mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Y lo que viene es que se levanta y empieza a caminar y empieza a alabar a Dios. Y toda la gente, en el verso 9 dice, lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Esta sanidad, ¿qué produjo? Adoración. Este milagro, ¿qué produjo? Adoración a Dios. Y si nos vamos 10 y 11, dice así, cuando se dieron cuenta de que él era mendigo cojo, que muchas veces habían visto junto a la puerta de la hermosa, quedaron totalmente sorprendidos, llenos de asombro. Salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Ahora, sucede algo. En el verso 16, Pedro empieza a hablarles a toda la gente que se reunió. Y fíjense, les dice, por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Ahora, no está tratando de explicar cómo lo hizo, no está tratando de dar fórmulas, ni siquiera está asustado, está diciendo, la fe ¿en quién? En Jesús. Si nos empapamos de Jesús, si respiramos de Jesús, si empezamos a conocer la historia de Jesús, nuestra vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque la fe en el nombre de Jesús lo ha sanado. Y después nos vamos al verso 19 y dice así, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Hechos capítulo 1 verso 8 dice que recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo, cuando descienda el Espíritu Santo, y después dice, y hablarán acerca de mí y me serán testigos. Hay una manifestación de poder de Dios que sale a través de los discípulos. Y después que sale, su palabra. Pedro empieza a hablarles y decirles, arrepiéntanse, porque sus pecados pueden ser borrados. Hay un giro en la historia. O sea, todo parece, tú dices, wow, qué impresionante el poder de Dios, y ahora están hablando del Evangelio, les está diciendo que se arrepientan. Y en eso, en Hechos capítulo 4, del 1 al 4, escuchen lo que sucede. Hay un giro interesante en esta historia. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron ¿qué? Enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos.
Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Ahora, así un paréntesis. Recordemos que cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús confrontaba mucho a los fariseos. Los fariseos le ponían trabas y querían hacerle trampa a Jesús para poder acusarlo de algo. Solo que los fariseos están ausentes aquí, pero están los saduceos. Y los saduceos eran un grupo de hombres muy liberales que no creían en la resurrección de Jesús. Y estaban ardidos, porque lo que estaban enseñando, que era, dice, Pedro y Juan, esos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. O sea, estaban así enojadísimos. Y dice, los arrestaron. Digan conmigo, los arrestaron. O sea, imagínate qué increíble, ¿no? Acabas de ver el poder de Dios. Acaba de sanar un cojo de nacimiento. La gente está, wow, ¿te imaginas la algarabía que había? La gente estaba, ¿quiénes son estos? Y después Pedro les está predicando. Y en eso entra un grupo de gente que está enojadísima y los arrestan. ¿Cuál sería nuestra pregunta? ¿Por qué? O sea, viene otro desafío. El desafío de ver al cojo ahí ni siquiera era el problema de ellos. Ellos iban a orar, pero lo tomaron y lo aceptaron. Y después viene otro desafío, que es hablarle a toda la gente. Pedro, el cobarde. Pero ahora les está hablando. Y ahora viene otro desafío, que es que la autoridad viene y los arresta, porque están predicando acerca de que hay resurrección a través de Jesucristo. Tal vez ya tú dirías, no, yo tiro la toalla. O sea, ¿qué onda con esto? ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? Bueno, Dios estaba ahí, dice el verso 4, pero muchos de los que habían oído el mensaje, ¿qué dice? Lo creyeron. O sea, que a causa de ese poder, esa manifestación del poder de Dios, y después de haber proclamado el Evangelio, esta gente no solo lo escuchó, creyó. Y dice, así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. O sea, 5,000 hombres se añaden por la predicación del Evangelio, por haber tomado el desafío de orar por un cojo que estaba esperando un poco de dinero, y ellos interrumpieron su camino a la oración. Ahora, puede ser que tú vengas un domingo a la reunión y te distraigan unos taquitos y te quedes en los taquitos y digas, pues ahí me quedé ya. Pero ni siquiera le compartiste al taquero, solo te llenaste de tacos y dices, bueno, pues ya no fui, ya después me pongo al corriente. Pero ¿qué si se atravesara otro desafío donde tú dices, bueno, y si no voy realmente a comer y voy y le comparto a los que están, porque Dios está poniendo algo en mi corazón, y a través de eso gente puede escuchar el mensaje y creerlo? Y esto puede ser hoy en la tarde, esto puede ser mañana en la mañana. Si tú acostumbras, que yo sé que a nuestra ciudad le encanta desayunar lonches y tacos y hacer tu espacio, ¿y qué si interrumpieras tu rutina y decir, cada vez tengo un desafío para poder soltar palabras de poder y para poder proclamar el Evangelio de Jesús? Posiblemente gente empiece a creer y empiecen a seguir a Jesús. Ahora dice el verso, quiero que nos vayamos al verso 7, porque vamos a ponerle un poquito de velocidad para poder terminar nuestro capítulo. Verso 7 dice,
hicieron entrar, ya estaban en la cárcel y yo me imagino que están pensando qué onda, pero dice el verso 7, hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Ahora, aún la autoridad está, pues, ¿cómo? Explíquennos. Y la respuesta es Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Lleno de qué? Ahora, yo sé que hemos orado por el Espíritu Santo. Y estas semanas estamos aprendiendo en uno de los cursos semanales acerca de los dones del Espíritu Santo, que es la forma en que la iglesia va a ser edificada y nuestra ciudad va a poder ser transformada. Y la primera semana empezaron a haber un chorro de sanidades. Hombros dañados, sanados. Paladares, sanados. No me acuerdo qué otro, rodillas sanadas. El domingo pasado oramos por problemas en el estómago, sanados. Cuando empieza a haber una operación del Espíritu Santo, hay palabra de ciencia, que es la primera que empezamos a estudiar, y Dios empieza a revelar, aquí hay gente que tiene este tipo de enfermedad. Y cuando Dios revela esto, entonces podemos orar específicamente por sanidad a favor de esto, y Dios hace su obra. Nosotros solo somos instrumentos. Pero lo que estamos viendo es que necesitamos esta llenura del Espíritu Santo, no para decir yo estoy lleno y me siento bien y el Espíritu Santo y ahora hablo en lenguas y wow, ese no es el objetivo. O sea, si estos hombres no hubieran estado llenos del Espíritu Santo, entonces sería el Pedro negando a Jesús otra vez. No estaría ahí. El cambio sucedió porque había habido una llenura del Espíritu Santo y trajo valor. El Espíritu Santo trae valor a cada uno de nosotros. Valor para compartir el mensaje a los demás. Y dice, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre a quienes ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras. ¿Te imaginas? Porque les dio una cachetada con guante blanco. Fue Jesús el que lo sanó al que ustedes crucificaron. O sea, ¿hay valor o no hay valor ahora? Se hubiera podido quedar con que fue Jesús, ¿verdad? Pero dijo, al que ustedes crucificaron. Porque el Espíritu Santo trajo valor. Y dice en el verso 21, en la parte, bueno, el verso 12, perdón, en ningún otro hay salvación. Y viene otra vez la declaración de las buenas nuevas de salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y entonces nuestro verso clave, los miembros del concilio, ahora entendemos, dice, quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan, porque ¿qué? Veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Y también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. O sea que tú y yo somos de ese grupo. Y ese estar con Jesús puede crecer. Pero no solamente en tiempo o que parezcas como un angelito con una aureola, sino que tengas el valor. Tengas el valor. Tengas el valor a través de la llenura del Espíritu Santo para no rajar. Para comunicar las buenas nuevas de salvación. Para orar por los enfermos. Y dice, bueno, tienen toda una conversación y nos vamos al verso 18. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron, escuchen, les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué otro desafío viene? Que te priven de hablar acerca de Jesús, ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron,
¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Muchas veces tenemos esa pregunta, bueno, ¿a quién obedezco? ¿Al gobierno o lo que dice la Biblia? Bueno, si infringe la ley de Dios, yo voy a seguir al Señor. Si hay pecado en lo que me están pidiendo que haga, yo voy a responder como ellos. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Ahora, si tú tienes poco tiempo siguiendo a Jesús, es muy importante que empieces a ver y a oír, a ver y a oír, a ver y a oír cómo se vive la vida de fe, cómo se vive una vida en Cristo. Porque la única forma que nosotros vamos a poder ser testigos es que hayamos visto lo que Dios hace. O sea, tú sabes de dónde te sacó el Señor. Tú sabes qué hizo en tu vida. O sea, aquí hay testimonios de todo. De todo, de todo. Matrimonios que estaban a punto de destruirse o fueron destruidos y hay reconciliación. Intentos de suicidio donde hay vida. De todo. Gente que se portaba bien, pero el orgullo no los dejaba vivir y pueden ser libres de su orgullo. Hay de todo. Todos tenemos una historia y un pasado. Éxito, dinero y todo lo que tienes, pero dices, estoy vacío por dentro. Adicciones, donde ya no tienes que depender de una adicción para poder estar lleno, llena. ¿Por qué? Porque Jesús llena todo. Y su Espíritu Santo viene para llenar ese vacío y para que nosotros podamos vivir de otra forma. No tenemos que esperar a estar en una cama para poder arrepentirnos y decir, ahora sí creo en Dios. Ahora sí sáname, Señor, y te voy a servir. Ahora sí sáname, Señor, y sí voy a dedicar mi vida a ti. No tenemos que llegar a eso. Podemos conocerlo porque Él nos amó primero. Y dice, verso 23, tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Ahora, es interesante porque la Biblia no dice que contaron todo lo que habían pasado, sino lo que les habían dicho. Y lo que les habían dicho es que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Y aquí viene una de las primeras persecuciones del Evangelio que durarán 300 años. 300 años de persecución vendrán a partir de este momento. Esa es la primera persecución. Esa es la primera división que hay. Y ellos no corren con su familia, no corren a ver cómo le pueden hacer para venir y hacer una estrategia para poder hacer su plan. Van con los creyentes, van con la iglesia y les platican lo que les dijeron. Y miren la respuesta de la iglesia. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Y empieza toda una oración donde empiezan a recitar el Salmo 2. Pero yo quiero que cerremos yéndonos al verso 29. Dice así: y ahora, esta es la oración con la que ahora la iglesia termina. Dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, ¿qué? Número 1, mucho valor al predicar tu palabra. La iglesia empieza a pedir esto. Mucho valor al predicar tu palabra, porque vendrá persecución. Número 2, extiende tu mano con poder sanador. Número 3, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio de tu santo siervo Jesús. Si quieren ponerlo como 4 o 3, sanidades y maravillas.
Pero la oración de la iglesia pide valor para predicar el evangelio. O sea, ¿cuándo fue la última vez que tú y yo enfrentamos persecución? No persecución de, es que tú eres cristianito, no, es que tú te hiciste aleluya, no, que no te vamos a invitar a la fiesta, no, que ya eres un aburrido. O sea, digo, puede entrar en la categoría si quieres de persecución, pero aquí estamos hablando de gente que estaba su vida en peligro. Y para poder nosotros presentar el evangelio tiene que haber valor. No podemos tratar de caber en un mundo que rechaza a Jesús. O sea, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Se enojaron porque hacían esto en el nombre de Jesús. Si no hubiera estado Jesús en la ecuación, no hubiera habido ningún problema. Pero cuando Pedro empieza a enseñar que este hombre fue sano en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, acérquense a Dios para que Él borre sus pecados. Adentro empieza a haber un enojo y un coraje. Y tú y yo necesitamos orar, no nuestras oraciones, sino la oración de la iglesia. Es que se encontraron en un desafío y yo escribí esto, o sea, mi conclusión fue, lo normal es que hubieran orado para que no los volvieran a arrestar. Lo normal hubiera sido que Dios los proteja de todos los peligros, que Dios haga justicia con todos sus discípulos. Pero su oración fue anormal. No cabe en la forma en que nosotros oramos el día de hoy, porque oraron por valentía y por la demostración de su poder. O sea, tú ves que un grupo, o tal vez la persona que tienes a tu lado sentada, es arrestada el día de hoy por estar en uno de los alcances predicando. Y tú tendrías dudas, bueno, ¿y qué pasó con Jesús? ¿Qué onda con Dios? Y después buscarías la forma de tus contactos para sacarlo de la cárcel y para que no le vuelva a pasar. Y bueno, y ¿será que mejor nos mudamos de Parral? Porque pues no, aquí no se puede. O sería, Señor, danos valentía para predicar tu palabra. Extiende tu mano para que haya poder sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio de tu santo nombre. Dios nos invita a vivir vidas anormales el día de hoy para que este mundo lo conozca. Y si un cubrebocas que era normal se volvió la normalidad en nuestra vida, mi oración en mi propia vida es, Señor, yo quiero que lo anormal que yo siento de a veces pudiera ser raro, pudiera parecer raro en la forma en que hable, en la forma en que ore por la gente en cualquier lugar, que esa normalidad se convierta en mi normalidad. Porque no quiero seguir viviendo cómodo. No quiero acostumbrarme a ir a la iglesia. No quiero acostumbrarme a saber de la Biblia. No quiero acostumbrarme a, sí, le prediqué a mucha gente, pero ¿quién te sigue de todos los que les he predicado? O sea, le predico a la gente allá afuera, pero ¿quién te sigue? Siguen igual. No han permanecido. ¿Por qué? Pues porque yo me he acomodado a nada más decir, Cristo te va a ayudar, Cristo es tu Salvador, arrepiéntete, haz esta oración conmigo. Y se acabó. Pero esto no es lo que vemos. Jesús nos enseñó, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Este mundo, esto es anormal. Este mundo nos dice, primero busca tu seguridad económica, primero busca estar bien tú. Número 2, dice, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian.
Este mundo dice, o sea, véngate de los que te hacen mal, que no te dejes, dales. Número 3 dice, bendigan a los que los maldicen. El que me maldice, le va a ir esa y doble. Dice, hagan bien a los que los lastiman. Esto es un reino anormal, pero es lo que Él nos enseña a vivir. Yo no quiero seguir cómodo haciendo bien solo a los que me hacen bien. No quiero seguir cómodo bendiciendo nada más a los que me bendicen. No quiero seguir siendo normal, amando nada más a mis amigos y a los que me quieren. No quiero seguir buscando mi propio reino. Y cuando digo mi propio reino, reino significa gobierno. Entonces, no quiero estar buscando siempre ser yo el rey en todas mis decisiones y en todo lo que busco. Pero la realidad es que hay martes que yo vivo así. Hay viernes que vivo así. Hay horas del día en que vivo así. Porque me acomodo. Y no quiero lo anormal del reino, quiero mi normalidad. Jesús nos está invitando a todos los hombres y mujeres comunes a pasar tiempo con Él, para que podamos vivir vidas transformadas espirituales. Hombres y mujeres comunes con vidas extraordinarias. Nuestras vidas siguen siendo comunes porque Dios no ha entrado a nuestra normalidad. Quisiera que oráramos. Yo quiero invitarte, especialmente a los que tienen poco siguiendo a Jesús. Yo quiero invitarte a que haya curiosidad en ti por explorar esta vida del reino de Dios que aún no conoces. Y que esto es lo que hace toda la diferencia de vivir sin Cristo y vivir con Cristo. O sea, si tú tienes poco siguiendo a Jesús y tú dices, es que yo no sabía que bendiga a los que me maldicen. Wow, pues con esa tienes para un mes, o para 2 meses, o para el resto del año. Pero si lo abrazas y dices, esta es una invitación que Dios le está haciendo a un hombre común y a una mujer común, para pasar tiempo con Él, para poder llevar su amor. Quisiera que inclinaras tu rostro y ahí donde estás, que podamos orar. Padre, los creyentes oraron esto. Danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Y después de esta oración, el verso 31 dice, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Señor, no nos dejes vivir vidas normales. Queremos vivir vidas para tu reino, Señor, para ti, para tus propósitos. Padre, yo oro, Señor, que cada desafío que enfrentamos en la vida sea sencillo, sea complejo, que busquemos las soluciones divinas, las soluciones que solo provienen de ti, Señor. Que no busquemos y volteemos a otro lado,
Señor, yo pido que los corazones de cada uno de los que están aprendiendo a caminar en el reino de Dios puedan decir: Señor, enséñame a caminar así. Quiero caminar en esta verdad, quiero caminar en una vida de perdón, quiero caminar en una vida de fe, donde no le tengo temor a hablar de lo que tú hiciste por mí, donde no tengo temor a poder orar por algún enfermo o alguna necesidad, donde rompo con mi egoísmo para amar a mi prójimo. Mi prójimo es cualquiera, no es solo el que me cae bien, no es mi familiar, no es el que me produce un beneficio. Mi prójimo es aquel con el cual batallo todas las semanas, con aquel que me ofendió, con aquel que no entiendo, con aquel que no le veo esperanza. Tú dijiste: amen a su prójimo como a ustedes mismos. Señor, y yo no puedo convencer a nadie, yo no puedo lograr nada. Tú sabes que yo mismo necesito, Señor, una intervención de tu Espíritu Santo y tu llenura en mi propia vida, Señor, para romper con mis límites, para romper con mi carne, para romper, Señor, con todo lo que este mundo, Señor, yo a veces abrazo deseos, Señor, y necesito del poder de tu Espíritu Santo para poder caminar en esta dimensión de fe, para poder, Señor, llevar a cabo tus propósitos, no mis propósitos. Yo oro esto para la iglesia, Señor. Oro esto para la iglesia. Oro, Señor, que podamos salir el día de hoy sabiendo que esto está accesible para nosotros. Está accesible, que esta tarde yo pueda salir de este lugar y desee tanto tu Espíritu Santo para que la gente pueda conocerte, que te siga y que permanezca. Quiero pedirte que tú tomes unos segundos para orar ahí en el lugar donde estás y que abras tu corazón delante del Señor. Que tú sepas que estamos en su presencia como iglesia, pidiendo esta intervención de su Espíritu Santo. Señor, para que esta semana cada palabra que hemos escuchado, cada testimonio que hemos escuchado, Señor, puedan dar fruto en nuestra vida. Quizá tú tengas que leer nuevamente estos pasajes y darte cuenta cómo un hombre que negó a Jesús se convierte en alguien con tanta fe. No hizo nada, no estudió más, simplemente pasó más tiempo contigo, Señor, y se conectó, dejó que tu Espíritu Santo penetrara. Gracias, Señor, por la misión que nos has dado de poder amar a nuestro prójimo, de poder amarte a ti sobre todas las cosas, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, y a tu prójimo como a ti mismo. Pedimos esto, Señor, pero no en nuestras fuerzas, sino guiados por el poder de tu Espíritu Santo. No nos ponemos de pie y así con tus ojos cerrados le dices: heme aquí, Señor, aquí estoy, yo respondo a tu llamado.